Mi nombre es Sandy Fernández, soy la médico ocupacional. Hoy día vamos a tratar sobre el tema de manejo manual de cargas e higiene postural. ¿Y qué cosa es ergonomía? Ergonomía es una ciencia que aplica a varias disciplinas. Tres de estas disciplinas tienen que ver con evaluación del ambiente de trabajo, a las características individuales de la persona que va a laborar y el equipo, la maquinaria que esté usando. En el caso del manejo manual de cargas, vamos a tener que hay una normativa donde nos establece ya ciertos parámetros para tener en consideración. A partir de entre 3 a 5 kilos ya se considera una carga. Menos de eso, no. ¿Por qué? Porque ya han habido evaluaciones desde el punto de vista de organizaciones internacionales y estudios científicos donde se ha determinado que carga se puede denominar a partir de esos pesos. Según la normativa actual vigente relacionada a ergonomía, tenemos que el 25 kilogramos en varones protege al 85% de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que de 100 personas, si esas 100 personas cargan 25 kilogramos, 85% de esas 100 personas, 85 personas, muy posiblemente no van a tener lesiones. Ya, vamos a ver que las lesiones musculoesqueléticas tienen que ver con diferentes factores y aspectos, pero relacionados al peso, sabemos que de hasta 25 kilos protegemos el 85% de la población. La recomendación habitual es de que los trabajadores, si es que tienen que cargar pesos superiores a 25 kilogramos, lo hagan en equipo o utilicen las ayudas mecánicas que puedan haber disponibles. ¿Por qué? Porque es lo que está establecido según normativa. Es diferente en el caso de mujeres. En mujeres lo que pueden cargar es 15 kilogramos y así protegemos el 85% de las personas. Hay un término que van a poder ver en la parte inferior, tanto para hombres como para mujeres, de trabajador entrenado. ¿Qué sería un trabajador entrenado? Sería una persona que está capacitada y que tiene todas las recomendaciones y tiene un ambiente de trabajo que puede asegurar que levantando más de 25 kilogramos o en el caso de las mujeres más de 15 kilogramos no se va a lesionar. ¿Cómo se daría esto? Por ejemplo, cuando vamos al gimnasio, se van a dar cuenta que hay personas que cargan mucho más que 15 kilos o 25 kilos, pero utilizan técnicas en la postura, algunas fijaciones en el nivel de las muñecas para poder ayudarles a darles firmeza y que puedan sostener ese peso. Ahora, si yo tengo que levantar un peso y de repente la superficie donde tengo que caminar es irregular, no está sentado, tengo que subir, bajar escaleras, eso ya no me posibilitaría decir que el factor de trabajador entrenado me va a proteger. ¿Por qué? Porque ya son condiciones irregulares. ¿Ya? En medidas generales, en conclusión, se recomienda que las mujeres puedan cargar hasta 15 kilogramos y los hombres hasta 25 kilogramos. En caso de personal que sea fisicoculturista, que haga ejercicios habitualmente o que esté haciendo la misma actividad todo el tiempo, por mucho tiempo, hace que se conviertan en personal entrenado. Pero si yo tengo que subir, bajar escaleras o tengo que caminar por un lugar, una superficie irregular cargando peso, ya el factor de protección por trabajador entrenado no me protege. Tengo que ver entonces cosas adicionales y no solamente el peso que voy a cargar. Acá es un claro ejemplo en la imagen de las cosas que estoy recomendando. Por ejemplo, si yo tengo algo que de repente sea inestable, aunque sea muy poquito peso, pero se mueve o no lo puedo agarrar adecuadamente, entonces eso me va a generar que tenga trastornos musculoesqueléticos. Muy diferente es que si yo estoy haciendo una adecuada técnica para poder hacer un manejo manual de cargas. Entonces, ¿cuál sería el objetivo que voy a buscar? Es prevenir lesiones corporales ocasionadas por la mala manipulación de cargas, transporte y disposición de las herramientas y materiales. Identificar los factores de riesgo presentes en el ambiente, el individuo y en la carga manipular. Hay una multicausalidad para los trastornos musculoesqueléticos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente es el factor laboral,
sino también tiene que ver con los estilos de vida o con el funcionamiento individual de su organismo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo soy una persona que tiene que hacer manejo manual de cargas, pero no hago ejercicio habitualmente, mis músculos solamente se ejercitan en lo que yo tengo que trabajar, entonces no estoy posibilitando una protección. Si bien hacer esfuerzo físico durante mis labores me puede ayudar a tener los músculos tonificados, no es lo mismo que hacer ejercicios que estimulen la circulación de sangre en todo mi organismo o que fomenten que todos mis músculos se tonifiquen. Entendamos entonces que en el lugar de trabajo, si bien puedo estar haciendo caminatas o puedo estar de pie por mucho tiempo y esto beneficia mi salud, no es lo mismo que si yo hago ejercicios donde pueda movilizar todo mi cuerpo o una mayor cantidad de músculos. ¿Qué quiere decir con factores individuales? Los factores individuales son, por ejemplo, si yo nazco con una deficiencia postural, no estoy derecho o tengo una costilla de más de un lado o de repente tengo pie plano. Hay ciertas estructuras que cuando son modificadas van a generar un impacto en mi columna. Por eso es muy importante las evaluaciones posturales en las evaluaciones médico-ocupacionales, para poder tener claro cuántas personas pudieran tener de repente pie plano y que ese pie plano pueda repercutir en trastorno musculoesquelético en alguna otra parte del cuerpo. Factores de riesgo en el manejo de materiales. Por ejemplo, desconocer el método para levantar cargas, que vamos a estudiar en unas diapositivas adelante. Levantar un peso excesivo o acarrear objetos demasiado pesados. Si yo soy consciente que lo que quiero acarrear tiene 60, 70 kilos, debo hacerlo en equipo. No puedo hacerlo de forma individual. ¿Por qué? Porque voy a aumentar la posibilidad de lesionar. Recorrer distancias muy largas transportando material. No es lo mismo que yo cargue 5 kilos para transportar 1 metro o 2 metros, a que yo cargue esos 5 kilos y que tenga que transportarlo 100 metros. ¿Ya? Solamente por la distancia ya me genera mayor fatiga, independiente del peso. Sujetar incorrectamente o tomar los objetos en forma inadecuada. Si algo tiene asa, debo usar esas asas, porque están ahí justamente para facilitar su movilización. Apilar o retirar materiales de manera incorrecta. No es lo mismo que yo esté manipulando las cargas y sepa dónde las recojo y dónde las dejo, a que yo tenga que estarme preocupando si estoy generando una torre que está muy alta y se me va a caer encima o si va a caer sobre otras personas. Esa inestabilidad genera mayor contractura muscular. ¿Por qué? Porque no me siento seguro, porque no me siento que esté en seguridad. Entonces, esa posibilidad de factor de riesgo de que suceda algo, lo que puede provocar es que yo tenga mayores contracturas. No utilizar los equipos de protección personal, tales como zapatos de seguridad y guantes. Yo sé que hay muchas personas que no se sienten a gusto de repente con el uso de los equipos de protección personal, pero es solamente un factor de falta de costumbre, ¿ya? Tienen que habituarse a usar todos los EPPs que se les brinda. ¿Por qué? Porque sí es verdad que no va a ser confortable para el 100% de personas, pero lo más importante del uso de los equipos de protección personal es de que nos proteja, de que nos eviten que nos enfermemos o nos lesionemos, ¿ya? Entonces, para el manejo manual de cargas, lo usual son los zapatos de seguridad y el uso de guantes. Entonces, tenemos claro de que los trastornos musculoesqueléticos no solamente dependen del manejo manual de cargas en el lugar de trabajo, también tiene que ver con una pobre condición física, con una mala postura, sobrepeso, estrés o sobreesfuerzos. Imaginemos que mi estructura ósea está diseñada para cargar 70 kilos, pero yo tengo sobrepeso o de repente tengo obesidad y mi peso está en 120 kilos. Entonces, mi estructura ósea, además de tener que cargar 50 kilos adicionales, para los cuales no estaba formulado ni pensado, adicional tengo que cargar lo que corresponde de repente a mi mochila. En mi mochila, si llevo mis herramientas, si llevo
ropa o llevo utensilios, ciertos utensilios, fácilmente puede llegar a pesar entre 15 a 20 kilos. Entonces se van dando cuenta de que con esos pequeños detalles estoy haciendo un esfuerzo en mi columna, en mis músculos, para poder manipular esas cargas. El estrés, como les había mencionado, también es un factor. ¿Por qué? Porque si yo estoy estresado pensando que lo que estoy apilando se puede caer, va a facilitar que yo me canse más rápido, que se contracturen mis músculos mucho más rápido, y eso también es un factor de dolor. Acá tenemos que el manejo manual de cargas, esta capacitación está dirigida a que ustedes puedan hacer un adecuado manejo manual de cargas, incluso en su casa. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos, no dejamos de existir fuera del lugar de trabajo. Entonces, a veces en el lugar de trabajo hay capacitaciones, hay mecanismos, hay trabajo en equipo que puede hacer de que no se, digamos que no se expongan a este manejo manual de cargas. Pero en mi casa voy al mercado, llevo la compra de la semana o la compra quincenal y estoy cargando como 50 kilos yo solito. 25 en un brazo, otros 25 en otro brazo. Entonces, eso sí me puede lesionar. O de repente me voy a mudar y estoy cargando con los sillones, estoy cargando con la cocina, con los utensilios. Entonces, lo mismo que les estamos enseñando o para lo que les estamos capacitando en esta oportunidad, tiene que ser efectivo no solamente en el lugar de trabajo, sino en todos lados, en su casa, si tienen algún hobby, en donde ustedes vayan, a donde ustedes se dirijan. Tienen que tener en cuenta todas estas recomendaciones que se les da para que eviten lesionarse. Ya hablamos sobre la condición física, que es un gran factor. Si yo tengo la costumbre de sentarme chorreada en la silla, como se ve en la imagen del medio, entonces mi espalda no está recta, mi espalda va a estar curva. Si yo tengo la costumbre de, en vez de doblar las rodillas para poder sujetar cargas o cajas o lo que sea pesado, y en vez de eso solo agacho la espalda, entonces lo que voy a provocar es mayor posibilidad de lumbalgia, de dolor en la espalda. Si yo duermo con muchas almohadas o con muy pocas, también voy a tener un problema, porque lo que yo debo buscar al momento de dormir es que esté recto, en una línea recta, mi cabeza con mi columna, con mis caderas. Utensilios tan simples y tan comunes como una escoba, un trapeador, yo tengo que buscar que tengan el mango adecuado para mi talla, para mi estatura. No puedo usar una herramienta muy pequeña que me va a hacer que yo me agache. Y voy a estar todo el tiempo que necesito barrer o todo el tiempo que necesito trapear muy agachado. ¿Ya? Entonces, debemos tener todas estas ideas claras para poder evitar los trastornos musculoesqueléticos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me puede ocasionar utilizar de repente una escoba muy pequeña o usar muchas o pocas almohadas? Me puede ocasionar de repente espasmos, desgarros, esguinces, deformación ósea a nivel de la columna, tendinitis, lumbalgias, hernias discales. Recordando un poco de anatomía, sabemos que la columna vertebral no es como la columna de un edificio, que es recta, derecha. Nuestra columna es la suma de varias vértebras y la suma de todas esas vértebras tiene que ser de forma que puedan permitir cierta movilidad. Es por eso que si nosotros nos paramos derechitos, vamos a poder ver que el nivel del cuello no es el mismo nivel de repente la zona de los hombros. La zona de los hombros va a estar un poco más salida hacia afuera y la zona de la cintura va a estar un poco más metida. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está diseñado para movilizarse, ¿ya? Entonces, por eso la columna tiene esas curvaturas que son normales, naturales. Pero si es que yo hago un mal manejo de cargas, si es que yo tengo sobrepeso, si es que yo tengo obesidad, lo que va a hacer es que yo, para equilibrar esos pesos, voy a hacer movimientos, mi columna va a sufrir distorsión. Y eso puede ocasionar que yo tenga lesiones como lumbalgias, ciatalgias, contracturas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a recomendar? Lo más importante es ir con los más pequeños. Si nosotros tenemos hijos en casa, si nosotros tenemos sobrinitos, conocidos que tienen niños que son pequeños todavía, debemos fomentar los deportes. ¿Por qué? Porque los deportes van a hacer que yo fortalezca lo suficientemente mis músculos en equilibrio para que permitan
evitar esto de las lumbalgias, de las contracturas. Si yo ya tengo algún tipo de alteración postural, debo acudir a medicina física, rehabilitación, para poder tener ayuda y soporte en esto. Hay escuelas en las cuales fomentan mucho la actividad física, y para esto yo debo fomentar que mi niño, que mi hijo, que los pequeños tengan actividades para ayudar a fortalecer su musculatura y que esto ayude a su postura. Normas básicas de higiene postural. La higiene postural tiene que ver, como dice su nombre, con evitar todo aquello que pueda lastimar mi postura, dañar mi postura, que me pueda acercar a una lesión musculoesquelética. ¿Cómo qué cosas podría hacer esto? Por ejemplo, lo que yo tengo que procurar es mantener esas curvas fisiológicas. ¿Cuáles son las curvas fisiológicas? Son estas que hemos visto en esta diapositiva de acá. Todas estas curvas son las que yo debo mantener a lo largo del tiempo para evitar lesiones. También debo evitar contraer los músculos por mucho tiempo. ¿Cómo puedo contraer los músculos por mucho tiempo? Si yo estoy muy estresado, estoy renegando, estoy preocupado, usualmente se contraen los músculos entre los hombros, la zona del cuello. Y es por eso que me va a doler mucho la cabeza, porque están los músculos contraídos. Entre tirar un peso o empujarlo, es preferible levantarlo. Evitemos estar usando los pies para movilizar las cajas o empujar cosas pesadas. Hagámoslo bien, levantemos lo que tengamos que levantar para poder hacer una adecuada movimiento, un adecuado traslado de cosas. Debemos utilizar el peso del cuerpo para ayudar el movimiento. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que procurar primero que nuestra espalda esté lo más sana posible. ¿Cómo hacemos esto? En el momento del reposo, procurar tener una buena postura. Dormir boca abajo está demostrado que provoca más trastornos musculoesqueléticos, más dolor de espalda. Dormir boca arriba no está del todo bien, pero si es que lo van a hacer, tenemos que tener en cuenta cómo se posicionan las caderas, cómo se posiciona la cintura, para poder lograr confort. También tiene que ver como la calidad del colchón en el que estoy durmiendo, si es muy duro o muy suave. Para todo eso, ustedes tienen que ir viendo si tienen un colchón en el cual ustedes pueden descansar, que ya lo tienen 5 años y de repente no han tenido problemas de dolor en la espalda. Pero si hacen un cambio de colchón y de repente empiezan a tener mucho dolor de espalda, de cintura, de contracturas y situaciones de dolor, deben procurar hacer un cambio o modificar y ver cuál sería el problema, si es muy duro o muy blando. Para los trabajos de pie, lo que se procura es que tengamos un pie por delante del otro, y si tuviéramos la posibilidad de levantarlo en un pequeño escalón, también nos ayuda. El trabajo de pie no es del todo malo, siempre y cuando tengamos este juego de los pies. Un pie tiene que ir por delante, el otro por detrás, y luego hacemos el cambio. No podemos estar derechitos, firmes todo el día, porque eso ocasiona dolor a nivel de la planta y de los talones. Lo más importante del manejo manual de cargas es que tenemos que agachar doblando las rodillas. Tenemos que llegar a estar en cuclillas para poder levantar lo que queramos levantar. Recordemos que nuestros músculos más grandes, más poderosos, están en miembros inferiores. Entonces, estos son los músculos que debemos usar para poder hacer el levantamiento de cualquier carga o peso. No agacharnos, no agachar la espalda, porque si nosotros agachamos la espalda, lo que vamos a lograr es que esos pequeños músculos que están en nuestra espalda se lesionen muy fácilmente. Si yo tengo que retirar una caja de algún contenedor o de un lugar que requiere pasar alguna barda o valla, debo levantar uno de los pies para lograr un equilibrio. Las personas que hacen ejercicio, que van al gimnasio, se van a dar cuenta que es una técnica muy usada en los gimnasios para poder hacer levantamiento de pesas. Entonces, es la razón por la cual ustedes, al momento de hacer este tipo de movimientos o manejo manual de cargas, deben usar las técnicas adecuadas.
El uso de la mochila también tiene que ver, por ejemplo, con lesiones musculoesqueléticas. Por eso ahora los niños en la mayoría de colegios, o lo que más uno ve, es que utilizan los carry-on, las mochilas que pueden tener con rueditas. Si tienen o usan la mochila, esta mochila debe estar pegada lo más al centro posible de su cuerpo, ya sea que lo utilicen en la espalda o adelante, pero tiene que estar lo más pegado al centro del cuerpo. La forma de levantarse también es un factor. Uno no se puede levantar de un brinco. ¿Por qué? Porque los músculos han estado en reposo y al momento de hacer movimientos bruscos los puedo lesionar. Entonces tengo que colocarme de lado y lentamente ir poniéndome en posición de sentado. Recordemos en las actividades domésticas o en las actividades laborales, equilibrar los pesos. Si tengo la posibilidad de tener el mismo peso de ambos lados, hacerlo de esa forma. Hagamos ejercicio. Lo más importante al ir al gimnasio, por favor, ubiquen a un entrenador que esté adecuadamente capacitado. No hagan ejercicios si no conocen cómo se debe hacer en las máquinas, porque esto puede lesionarlos, puede ocasionar de que ya no puedan hacer ejercicios. Entonces, para darles un resumen, lo que tenemos acá es que los hombres deben cargar hasta 25 kilogramos, pueden cargar hasta 25 kilogramos, las mujeres hasta 15. Todo esto tiene una técnica y la técnica tiene que ser doblando las rodillas para poder sostener lo que yo quiero levantar. No puedo agachar la espalda. En el caso de usar carretilla, debo procurar tener la persona con la talla correcta, porque si yo en la carretilla coloco una persona muy alta, va a tener que agacharse para poder movilizar la carretilla. Y si yo coloco una persona muy bajita, esta persona muy bajita va a tener que hacer mucho más esfuerzo para levantar la carretilla. Entonces, para el uso adecuado de una carretilla, tengo que buscar una persona con la talla adecuada que pueda manejar esa carretilla. No podemos usar o personas muy bajitas o personas muy altas. Si tenemos cosas muy largas que debemos cargar, debemos hacerlo en equipo. Y para hacerlo en equipo debemos estar sincronizados. Todo lo que tenga más de 25 kilogramos debemos procurar hacerlo en equipo. ¿Para qué? Para poder equilibrar el peso entre todos. Recordemos que para hacer un trabajo en equipo de manejo manual de cargas tenemos que estar sincronizados. Por eso es muy importante que haya un líder que comande, que lidere y que dé las pausas de en qué dirección van a ir los pesos. Si tienen que cargar un saco, lo importante es al momento de agacharse, equilibrarlo sobre las rodillas y de las rodillas poder sujetarlo para poder llevarlo a uno de los hombros. También les voy a recomendar que si se lo van a colocar los pesos en hombros, utilicen hombreras. Si es que tienen que movilizar un balón de gas o de repente cilindros grandes, más que levantarlo, tienen que inclinarlo y darle vuelta para poder ayudar a movilizarlo sin tener que hacer tanto esfuerzo físico, como se puede ver en estas imágenes. No olviden usar los EPPs adecuados y eviten jalar. Siempre procuren empujar, porque si yo jalo algo, tengo mucho más posibilidades de lesionarme, de tener trastornos musculoesqueléticos, además de la posibilidad de caer. Si tengo que llevar objetos a lugares altos, procuren usar las escaleras o los equipos adecuados. Ya no se estén estirando llevando cargas, porque eso también puede ocasionar mayores posibilidades de tener trastorno musculoesquelético. Aquí, esta es una pequeña rutina de estiramientos que ustedes pueden realizar en el tiempo libre para poder ayudar a los músculos a relajarse, a estirarse y que eviten lesiones, dolores. Esto lo pueden tener impreso y sirve para evitar justamente las lesiones musculoesqueléticas. Solamente para tener una idea general, la postura correcta en el uso de la computadora, si es que tienen niños chiquitos y que por colegio tienen que usar computadoras o tienen que estar mucho tiempo sentados, deben procurar tener una adecuada postura para sentarse. Evitemos la postura de estar como chorreado en la silla, porque eso hace que tengan mucho más lesiones a nivel de la columna, como pueden ver acá.
ante el uso de los equipos de laptop o computadoras, debemos procurar también tener posturas rectas, evitar todo aquello que pueda ocasionar que se presionen mis articulaciones o que me tenga que forzar a hacer curvaturas en mis manos, en la columna, en el cuello. Entonces, al final, en conclusión, lo que les quiero decir es que la postura que deben mantener a lo largo del día, debemos procurar de que sea la mejor posible. Sin duda, como somos seres humanos, vamos a necesitar movilizarnos, pero que estas movilizaciones sean justo a eso nada más. Una movilización de pocos minutos, segundos, y luego continuar con nuestra postura adecuada. Incluso el uso de computadora o el teléfono, también podemos lesionarnos, podemos tener dolor en cuello simplemente por no levantar la pantalla, por tenerlo todo muy abajo. Y estos son algunos ejercicios que se pueden fomentar para poder realizar en el lugar de trabajo y que van a ayudar a que la circulación vaya a lo largo de todos los músculos y no tengamos dolores. Muchas gracias.